¿Cómo puedo descubrir la voluntad de Dios? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere que haga? En la primera parte de Jueces capítulo 6, Gedeón está tocando una trompeta, llamando personas para que voluntariamente se unan a su ejército para pelear contra los madianitas. En el resto del capítulo, Gedeón nos da una ilustración perfecta de qué no se debe hacer para descubrir la voluntad de Dios. El problema comienza cuando Gedeón está esperando que llegue el ejército. Entre que Gedeón hace el llamado hasta que la gente llega, pasa un intervalo de tiempo. El tiempo de espera es difícil para Gedeón, y para nosotros también. Pensamos que Dios quiere que hagamos algo más, nos preguntamos qué hacer mientras tanto. Y mientras esperamos, probablemente hacemos lo mismo que hizo Gedeón. Empezamos a hacer preguntas. Capaz que a Gedeón le surgieron unas preguntas como: ¿puede Dios realmente conquistar a los madianitas con un grupito de israelitas mal entrenados que no han peleado en tanto tiempo? No recuerdo que Dios me haya dado una estrategia. ¿Cuál será el plan de batalla para esta guerra? En la agonía de la espera, Gedeón ve que cerca de donde está hay un poco de lana recién esquilada, un vellón. A todo esto, al tomar ese vellón de lana, él no tenía idea que iba a hacer historia, creando un modelo que millones de creyentes han tomado desde entonces. Él mira el vellón de lana y piensa: voy a hacer que esto sea una señal. Voy a ponerlo frente a Dios, hacer unas preguntas y ver qué pasa. La idea es bastante simple. Quizás usted dijo algo así la semana pasada: Señor, tengo dos opciones. Si quieres que tome la opción número 1, por favor, haz esto o aquello antes del fin de semana. Y si eso no pasa antes del fin de semana, entonces voy a saber que tú quieres que tome la opción número 2. Esto es lo que llamamos un vellón. Obviamente que detrás de esto hay un deseo sincero de parte de Gedeón y de parte suya y mía de conocer la voluntad de Dios. Y eso es bueno. Creo que la voluntad de Dios es algo que deberíamos buscar apasionadamente. De hecho, Pablo le escribió a la iglesia en Colosas que su deseo era que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Y ya que este es un tema importante, tomemos un tiempo para examinarlo en más detalle. Vayamos a Jueces 6 y a partir de este pasaje permítame darle 3 razones por las que Gedeón se equivocó al usar el vellón de lana. La primera razón es que el vellón de Gedeón no era para determinar la voluntad de Dios, sino para confirmar la voluntad de Dios. Dios ya había hablado. Note qué dice Jueces 6, 36 al 37. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entendamos que Gedeón no está usando el vellón para entender la voluntad de Dios, sino para confirmar la voluntad de Dios. Esto es como si un joven creyente quiere casarse con una chica inconversa. Él sabe que Dios ha dicho en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. Y sin embargo, este joven dice: bueno, pero Señor, tú sabes que esta chica es lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que déjame decirte qué es lo que vamos a hacer. Voy a sacar un vellón de lana, y ese vellón va a ser su sensibilidad por las cosas del Señor. Eso va a ser. Si ella parece sensible, entonces voy a saber que es tu voluntad. O si ella decide ir a la iglesia conmigo,
entonces voy a saber que definitivamente es tu voluntad. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que Dios ya ha hablado. Y tristemente, esta forma de actuar es común. Nuestro problema generalmente no es nuestra falta de entendimiento de la voluntad de Dios, sino nuestra falta de obediencia. Ahora miremos Jueces 6:38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. ¡Wow! Gedeón puso a prueba a Dios y Dios respondió. Ahora algunos dicen que porque Dios no dijo, Gedeón, no lo voy a hacer porque así no es como funciona la cosa, Gedeón no hizo nada malo. Así que todos saquemos nuestros vellones y a buscar la voluntad de Dios se ha dicho. Sin embargo, en Jueces 6 solo vemos que se registra la historia de Gedeón, no que se está afirmando el sistema que Gedeón ha hecho para descubrir la voluntad de Dios. El versículo 38 dice, y aconteció así. Querido oyente, Dios a veces hace lo mismo con nuestros vellones. ¿Lo ha notado? ¿Por qué Dios responde a veces a nuestras pruebas? Porque Él entiende nuestra debilidad, nuestra falta de fe. Sin embargo, no interpretemos la reacción de Dios como una forma de aprobar este sistema. La segunda razón es que el vellón de Gedeón, en vez de reconocer la autoridad de Dios, la desafía. Mire nuevamente la frase que se repite 2 veces en Jueces 6, 36 al 37. Como has dicho. Esto es, o debería al menos ser suficiente. Si Dios lo ha revelado, nosotros debemos obedecerlo. Gedeón, al hacer esto, está queriendo determinar los parámetros. Él está diciendo, Dios, si tú quieres que haga esto, entonces obedéceme. Ahora, ¿quién está a cargo de esta situación? ¿Dios o Gedeón? Gedeón está en el asiento del conductor. Él le está diciendo a Dios qué hacer. Esta es una cuestión de obediencia, no de falta de entendimiento. La tercera razón es que el vellón de Gedeón no fortaleció su fe, sino que la debilitó. Me gustaría que recuerde este punto más que los otros dos. Mire Jueces 6:39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Realmente creo que Gedeón no creyó del todo en la autenticidad de la primera prueba. Quizás él razonó y dijo, bueno, la lana naturalmente va a retener más agua y el suelo naturalmente va a secarse más rápido. Quizás no lo pensé bien y ahora el resultado no es tan claro. La pregunta para nosotros ahora es, ¿fue fortalecida la fe de Gedeón gracias a la primera prueba del vellón? No, él está más preocupado que antes. Ahora él está diciendo, ok Señor, déjame hacerlo otra vez, pero ahora más evidente, voy a revertir la prueba. Y me sorprende que Dios no le da simplemente un golpe a Gedeón y le dice, listo, voy a buscar a otra persona. Dios no hace esto con usted y conmigo tampoco. Me sorprende cómo Dios en su misericordia es condescendiente con la petición de Gedeón para suplir su necesidad. Nosotros caemos en el mismo problema de Gedeón cuando inventamos pruebas. Decimos algo como, Señor, si quieres que haga esto o esto otro, haz que mi teléfono suene a las 8 en punto. El tema es que el teléfono suena a las 7:55. ¿Ahora ese fue el diablo? O el teléfono no suena, pero al día siguiente el teléfono suena a las 8 en punto. Así que, ¿qué hago ahora? El problema con estas pruebas subjetivas
es que nosotros, tal como Gedeón, no estamos realmente seguros de lo que Dios está diciendo. Lo decidimos por emociones o lo que sentimos en el momento. Me acuerdo cuando estaba en la universidad y un día me subí al autobús para ir a clase. Cuando me subí, me senté junto a una chica que conocía de ya hace un tiempo, y tan pronto me senté, ella levantó su mano izquierda. Miré y tenía un anillo de compromiso. «Felicitaciones», le dije. «Me alegra por ustedes dos». «¿Cómo supiste que esto era la voluntad de Dios para tu vida?» Nunca voy a olvidar su respuesta. Ella me respondió: «No vas a creer cómo Dios lo hizo tan claro». «Dime, voy a tomar nota», le respondí. Ella continuó: «Bueno, mi novio y yo estábamos caminando por el centro comercial y pasamos por una joyería. Le sugerí que entráramos a mirar, así que entramos. Ellos ya habían estado hablando acerca de casarse y para ese punto no estaban seguros cuál era la voluntad de Dios. Ella continuó diciendo: «Vi un anillo que me encantó y pregunté si podía probármelo. Mientras lo estaban sacando de la exhibición, lancé una rápida oración al Señor diciendo: Señor, si quieres que me case con este chico, haz que el anillo calce perfecto». Y lo hizo, calzó perfecto. En ese momento dejé de tomar nota. O sea, ¿quién puede discutir con esa lógica? Uno de los tantos problemas con esta forma de discernir la voluntad de Dios, entre comillas, es que todas estas pruebas son subjetivas. Y seamos sinceros, la mayoría de las veces hacemos las pruebas de tal forma que la probabilidad más grande es que se dé lo que queremos. Al hacer esto, tal como en el caso de Gedeón, su fe no va a crecer, sino que va a seguir con las mismas dudas de antes. Hay otras dos cosas que ocurren en la relación entre Gedeón y Dios gracias a esta prueba del vellón. Número 1. Gedeón estaba más inseguro que antes. Número 2. Gedeón estaba lleno de temor. Mire nuevamente Jueces 6:39. Mas Gedeón dijo a Dios: «No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez». Él se está acercando a Dios cobardemente. Él está diciendo: «Señor, tengo miedo que me tires un rayo o algo así, pero ¿podrías, por favor, dejar que te pida una cosa más?». Comparemos esta actitud con Hebreos 4:16, que nos dice que podemos acercarnos confiadamente, no cobardemente, al trono de la gracia. ¿Qué otras cosas tiene de malo el probar a Dios con un vellón? Permítame darle 5 errores más. Primero, los vellones generalmente están motivados por temor. En otras palabras, uno piensa: Dios parece estar dirigiéndome en cierto camino, pero ese camino es incómodo y arriesgado. No estoy seguro que pueda hacer lo que Él quiere que haga. Me da miedo. Necesito estar seguro que esa es la voluntad de Dios antes del fin de semana, así que voy a sacar un vellón. En el caso de Gedeón, Dios estaba tratando de aumentar su fe antes de darle las instrucciones. Dios quería que Gedeón simplemente actuara según lo que sabía en ese momento. Y es lo mismo con usted y conmigo, querido oyente. La voluntad de Dios no es ambigua ni escurridiza, que se esconde por aquí y por allá. De hecho, no deberíamos preocuparnos mucho acerca de lo que Dios quiere que hagamos la semana siguiente o el otro mes, sino lo que quiere que hagamos hoy. Uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida es: haz lo que es correcto hoy y deja que Dios se encargue del mañana. Si hace lo que a Dios le agrada hoy, si está caminando con Él hoy, si está orando hoy, si está estudiando su palabra hoy, Dios no va a jugar a las escondidas acerca del mañana. Él quiere aumentar su fe también antes de instruirlo para el mañana. Segundo,
Los vellones frecuentemente son el resultado de una mala administración del tiempo. En otras palabras, uno tiende a usar un vellón justo antes de tomar una decisión. El problema es que no le hemos dado al Espíritu de Dios el tiempo suficiente para trabajar en nosotros. Como resultado, estamos sin dirección. El doctor Henry Foster fue pionero en el área de la medicina. Él no solo construyó un hospital y fue un gran médico, sino que también fue un hombre sabio y piadoso. Muchísimas personas fueron grandemente bendecidas por él. Después de su muerte, unas personas vinieron a visitar el hospital que había construido y le preguntaron a uno de los doctores, que también conocía al Señor, ¿cuál fue el secreto de la sabiduría del doctor Foster? Sin decir mucho, el doctor los llevó a la oficina del doctor Foster, abrió la puerta y dijo, ¿ven esos 2 círculos desgastados en la alfombra? Fueron desgastados por las rodillas del doctor Henry Foster. Ese era el secreto de su sabiduría. Ahora, esto seguramente no es muy popular en nuestra generación, que busca todo instantáneo. Quizás le dé a Dios 5 o 10 minutos en la mañana, o quizás un pequeño tiempo en la noche, y un día se encuentra con una gran crisis en su vida. ¿Hay alguna duda de por qué no sabemos qué hacer en ese momento? Y no estoy tratando de poner un tiempo mínimo para el devocional, esa no es la respuesta. Sin embargo, es importante que podamos responder de buena manera preguntas como ¿habla seguido con Dios? ¿Gasta tiempo con Dios? ¿Pasa tiempo con su palabra? Al leer la Biblia y gastar tiempo en oración, estamos siendo formados y preparados para las tormentas y dificultades del futuro. Temo que muchas veces sacamos nuestros vellones porque no hemos administrado bien nuestro tiempo y no nos hemos preocupado de nuestra relación con el Señor. Número 3. Los vellones a veces se usan para evitar el consejo bíblico de otra persona. Un cristiano piadoso nos da un consejo bíblico y sabemos que es lo correcto, pero realmente no nos gusta su consejo. No es lo que queremos. Así que, ¿qué hacemos? Recurrimos a algo más. Sacamos un vellón de lana y ponemos las condiciones que nos gustan y podemos controlar. Y esa es otra razón por la que este es un mal sistema. Número 4. Los vellones, como ya hemos mencionado, frecuentemente se usan porque no queremos obedecer la voluntad revelada de Dios. El problema no es con lo que no sabemos, sino con lo que no hacemos. Y francamente, en mi propia vida, tengo más dificultad con lo que sé que Dios me ha dicho que con lo que no sé. Número 5. Generalmente usamos los vellones para los problemas que hallarían mejor solución al usar el sentido común que Dios nos ha dado. Quizás se ha dado cuenta que para lo que usamos el vellón es cuando queremos comprar algo, mudarnos a un lado o hacer algo específico. Sin embargo, Dios nos ha dado la capacidad de razonar y tomar decisiones sabias. Me encanta la historia que me contaron acerca de un hombre que estaba tratando de perder peso, así que le hizo una promesa al Señor y a sí mismo de que iba a ponerse a dieta. El problema es que cada día de camino al trabajo pasaba justo al lado de una pastelería que vendía donas. Cada mañana la tentación era más grande, así que finalmente dijo, Señor, voy a saber que es tu voluntad para mi vida que me detenga esta mañana y me compre una dona si al pasar por el frente de la pastelería hay un lugar para estacionar justo al lado de la puerta. Manejó esa mañana al trabajo y después de dar 27 vueltas alrededor de la manzana dijo, ¡Gloria a Dios! Se desocupó un espacio justo al lado de la puerta.
George Mueller tenía un método para tomar decisiones que me parece bastante apropiado. Él tomaba un pedazo de papel y trazaba una línea al medio. De un lado, él ponía lo que consideraba los resultados positivos de tomar cierta decisión y del otro lado, las cosas que consideraba negativas. Así que, en simples palabras, él hacía una lista de los pros y los contras de tomar alguna decisión. El secreto de esto era que no lo hacía a última hora. Mueller escribía en el papel, luego oraba y luego editaba lo que había escrito. Él repetía este proceso varias veces. Él comentó en una ocasión, a veces las cosas que pensaba que eran positivas, después de orar, notaba que tenía que pasarla a la columna de las cosas negativas. Y algunas cosas que pensaba que eran negativas, la pasaba a la columna de positivas. Así, él razonaba y en oración permitía que Dios moldeara sus pensamientos según la palabra de Dios. Él escribió estas palabras acerca de la voluntad de Dios. 9 de cada 10 dificultades que tengo para descubrir la voluntad de Dios, las logro vencer cuando mi corazón está listo para someterme a la voluntad de Dios, sea cual sea. Cuando realmente estoy sumiso y obediente a su voz, es que logro conocer cuál es su voluntad. Así que si no es bueno usar un vellón, ¿con qué deberíamos reemplazarlo? ¿Cómo es que Dios habla con nosotros hoy? Voy a empezar mencionando cómo es que Dios no revela su voluntad. Primero, Dios no revela su voluntad a través de voces, sueños o visiones. Y sé que este es un tema de controversia, especialmente en ciertos círculos, pero he llegado a la conclusión, basado en la palabra de Dios, que Dios ya no revela su voluntad a través de esta forma. Hoy no tenemos el tiempo necesario para desarrollar el tema en profundidad, pero mire lo que dice Hebreos 1:1. Allí se nos dice que en el pasado Dios habló de muchas maneras por los profetas. Pero hoy, según Hebreos 1:2, Él nos habla por el Hijo, quien a todo esto es Jesucristo. Permítame recordarle, en segundo lugar, que Dios no va a hacer que lo obedezca automáticamente después de revelar su voluntad. Alguien me dijo una vez, la obediencia produce conocimiento, pero el conocimiento no siempre produce obediencia. Totalmente de acuerdo. Número 3. Dios no esconde su voluntad a los que la buscan. Dios prometió en Filipenses 2:13 que Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿por qué Dios prometería obrar su voluntad en su vida y luego hacerle imposible a usted que la descubra? Sería una contradicción, ¿o no? La voluntad de Dios es parecida a su don espiritual. Uno no se despierta una mañana y encuentra escrito en el techo, don de enseñanza. ¡Wow! Así que ese es mi don. No, uno se tropieza, por así decirlo, con su don y con la voluntad de Dios mientras está en el proceso de obedecer a Dios en el día de hoy. Ahora que vimos qué es lo que Dios no hace en relación a revelar su voluntad, permítame mostrarle qué es lo que Dios realmente hace y usa para revelar su voluntad. Primero, Dios a veces se toma su tiempo para revelar su voluntad. Esto es difícil de aceptar, ¿o no? Queremos las cosas a nuestro tiempo, pero Dios trabaja, obra y revela su voluntad a su tiempo. Número 2. Dios desea que conozcamos su voluntad. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 1:9 que el deseo de Dios para con ellos era que fueran llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este es el deseo de Dios para nosotros. Número 3. Dios permite que conozcamos su voluntad a través de 3 medios. Uno es la oración.
Santiago 1:5 dice, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Dios no va a enojarse si le pregunta o si le pide conocer su voluntad. Así que no gaste tanto tiempo con el vellón de lana y gaste tiempo con su Padre Celestial. 2. Leer la palabra de Dios. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 119:105. Este dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». ¿Sabe cuán lejos puede ver con una lámpara antigua? Lo suficientemente lejos como para tomar el siguiente paso. Número 3. Escuche el sabio consejo de otros creyentes. Proverbios 13, 14 y 20 dicen, «La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Entonces, querido oyente, el lugar para descubrir la voluntad de Dios no es negociando con un vellón, sino leyendo la palabra, hablando con el Padre y escuchando a personas prudentes. Y mientras hace esto, va a ser capaz de tirar ese vellón a la basura. Que el Señor le guíe en sus decisiones mientras busca su dirección de la forma correcta, agradándole siempre y cumpliendo así su santa voluntad.